Hola, profe Angélica Pelufo, le habla Jorge Alfredo Barrio Díaz, estudiante de Nutrición y Dietética de tercer semestre, cursando Alimentos de Origen Animal en el componente de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El día de hoy voy a hablarle acerca de tres métodos de conservación, los cuales son deshidratación, liofilización y concentración. Cabe destacar que estos tres métodos de conservación son bastante similares, pues el objetivo digamos que es el mismo, el cual es disminuir la humedad en los alimentos, pero los procesos por los cuales se llega a esa disminución de la humedad son diferentes. Entonces vamos a estar haciendo una diferenciación y a interpretar y entender pues en qué consiste el concepto. Entonces vemos de que la liofilización y la deshidratación, por ejemplo, son procesos utilizados en múltiples industrias, sobre todo en las industrias alimentarias. Ambos parecen similares, pero a pesar de eso, su proceso es diferente. Ambos tienen el fin de disminuir la humedad, pero para llegar a ello utilizan distintos métodos. Por ejemplo, en la deshidratación, esta se basa en el calor, ¿cierto? Pues la eliminación de la humedad en el producto para deshidratarlo se da a base de fuentes artificiales de calor, como aire previamente calentado o una superficie de alta temperatura. Entonces, a través de eso se deshidrata el alimento sometiéndose a calor. Los alimentos que pueden ser sometidos a este proceso para su conservación son principalmente las frutas, las hortalizas, las legumbres, los hongos, las especias, la leche y los huevos. Entonces podemos encontrar productos que se pueden deshidratar como en las frutas, las fresas, los kiwis, los limones, los plátanos, también las hortalizas y las verduras, las espinacas, los pimientos, los arándanos. Hemos escuchado mucho los arándanos deshidratados. Entonces todas estas frutas, estas verduras, especias, leche, huevos se pueden pues deshidratar. Y por la parte de la liofilización pues es un proceso un poco más complejo incluso de comprenderlo, y lleva mucho más la parte de maquinaria, la parte de la industria para poder llegar a ello. Un proceso mucho más especializado, que de hecho solo se hace por personas especializadas para ello. Entonces, para liofilizar un producto, este debe ingresar en una cámara o en una máquina al vacío, la cual baja la temperatura por debajo de la congelación. Luego, mediante el cambio de la presión atmosférica, se consigue la sublimación, en la que el producto pasa de estado sólido a estado gaseoso sin antes haber pasado por un estado líquido. Entonces el resultado es una masa seca y esponjosa que puede ser fácilmente redisuelta en agua. Entonces este proceso es importante porque conserva la estructura molecular de cada alimento y su aspecto es más crujiente. Además de que estos alimentos pueden tener diferentes texturas al ser liofilizados, como tiras, cubos, también en polvos, picados y granulados. Entonces, viendo y explicando de pronto el proceso de un alimento, o sea, se toma el alimento fresco, preparado, se congela rápidamente y se coloca en una cámara al vacío. El paso 2 sería de que alrededor del 90% de la humedad de estos alimentos se elimina mediante la sublimación de hielo. O sea, se bajan las temperaturas de hasta menos 50 grados. Posterior a eso, los alimentos liofilizados se cierran en envases estancos y herméticos para garantizar su frescura hasta el momento de ser abiertos. Y pues cuando ya se le añade agua, estos alimentos recuperan su textura, su sabor fresco, su aroma y sus aspectos originales. Entonces, los beneficios de la liofilización son múltiples. ¿Por qué? Porque se reduce el peligro de contaminación microbiana, pues se elimina el fenómeno de oxidación, la porosidad del producto resultante facilita su disolución en agua y pasa a ser un producto de estabilidad al eliminarse por completo la humedad. Pues la parte de, por ejemplo, la contaminación microbiana, sabemos que todo alimento al cual se le reduce su porcentaje de agua o se reduce la humedad es menos propenso a que se propaguen y se sitúen los microorganismos en ello. Entonces eso es una ventaja, además de todo lo que se puede conservar durante este proceso. Los ejemplos de alimentos utilizados para la liofilización pueden ser las carnes, como la carne bovina, la de aviar, la pechuga, el muslo de pollo, la carne porcina, el lomo y el jamón. En frutas tenemos las fresas, las bananas, las moras, las manzanas, los melones. En los vegetales tenemos los espárragos, zanahoria, brócoli, aceituna. Los quesos tenemos el queso blanco, se puede liofilizar, el mozzarella, y otros alimentos como el café, el chocolate, la levadura, la salsa, las especies.
Este proceso de liofilización no solamente se utiliza en la industria alimentaria, también se utiliza en la industria farmacéutica y también se utiliza, por ejemplo, en la conservación de ciertas vacunas. Es un proceso altamente utilizado en la comunidad científica. Y bueno, ya por último existe el proceso de concentración para la conservación de alimentos, que también es muy parecido a la liofilización y a la deshidratación, porque este es el proceso de reducción del contenido de agua en alimentos sin pasar al estado sólido, pues se utiliza más que todo para preparar extractos cárnicos, concentraciones de tomate, de zumos de fruta, de leche condensada, etcétera. Y pues bueno, a través de eso pues se disminuye la actividad de agua. Entonces estos han sido los tres procesos de conservación de alimentos que me han tocado. Deshidratación, liofilización y concentración. Los tres muy parecidos, pero tienen formas diferentes de llegar a esa deshidratación, a esa disminución de la humedad del alimento. Entonces, espero que haya quedado muy claro. Muchísimas gracias.